Capítulo 216. Cuando el sol se fue y empezó a hacer frío, me puse a trabajar rápidamente. El aire se había vuelto gélido y el viento nos atravesaba la ropa con cada ráfaga. Instalar un sistema de calefacción fue la primera prioridad. Con unos cuantos movimientos bien practicados, levanté una barrera. Poco a poco, el aire que nos rodeaba comenzó a calentarse, creando una burbuja protectora de calor. Satisfecho con el calor, pasé a preparar los dispositivos para mayor seguridad. La noche podía parecer tranquila, pero sabíamos que no debíamos confiar en las apariencias. Coloqué una serie de pequeños dispositivos de alarma en los bordes de nuestro campamento, sensibles a la más mínima perturbación, y armé dispositivos de protección básicos alrededor de nuestra zona de dormir. Sutiles e integrados en la nieve y la tierra, eran apenas visibles para el ojo inexperto, pero lo suficientemente fuertes como para protegernos de la mayoría de los posibles ataques furtivos. Con todo en su lugar, finalmente me permití un momento para relajarme. Hacer una fogata tradicional no era una opción, ya que no había madera a la vista y todo a nuestro alrededor estaba húmedo por la nieve derretida. Afortunadamente, tenía otra solución. Activé un conjunto de calentamiento extremo que había aprendido a usar en situaciones como esta. Un conjunto cuadrado de color amarillo y rojo, del tamaño de una cabeza humana, diseñado para actuar como un horno, generando calor intenso en un área pequeña y concentrada. Saqué algunas tiras congeladas de carne de ardilla de mi anillo de almacenamiento y las coloqué sobre la matriz. En cuestión de momentos, el sonido del chisporroteo llenó la noche tranquila mientras la carne congelada se descongelaba y se cocinaba rápidamente bajo el calor abrasador. El sabroso aroma comenzó a elevarse, llenando el aire y distrayéndonos momentáneamente del frío cortante que persistía justo afuera de la barrera protectora. Fue un pequeño consuelo, pero esa carne chisporroteante se sentía como un festín allí afuera. Ahora que estábamos todos juntos, el ambiente parecía casi de campamento. Empezamos a hablar de varios temas, excepto de Wu Yan, por supuesto, ya que no podía hablar con normalidad. Mientras recordábamos nuestras experiencias desde que dejamos la secta del sol ardiente, Liu señaló a Wu Yan y preguntó: ¿Dónde la conseguiste? La salvé de una situación difícil, respondí, y mis primos se dieron cuenta rápidamente de la razón por la que evitaba entrar en detalles. Ahora mi madre no se cansa de ella. Le está enseñando a cocinar, le está comprando ropa, todo eso. Ah, cierto, sonrió Liu Qian. Recuerdo que eras un alborotador cuando eras niño, siempre la preocupabas hasta la muerte y hablabas de cultivación. Ella me estaba tomando el pelo, pero no era como si pudiera refutarla. Ella no estaba equivocada. Sí, Liu Feng era bastante problemático cuando era joven, se rió Liu Bo. Recuerdo que cuando tenía 5 o 6 años, me arrojó una piedra y me golpeó en la nuca sin motivo alguno. Ni siquiera te disculpaste. Aunque recuerdo que tu abuelo te regañó bastante. Me reí al recordar cómo mis padres pasaron un tiempo enseñándome a ser amable. En cuanto a mi abuelo, me gritó, pero justo después me compró una espada de madera, básicamente como recompensa por mi mal comportamiento. Afortunadamente, mi madre y mi padre fueron quienes se tomaron en serio la disciplina. Bueno, ahora me disculpo, dije. Perdón por golpearte con esa piedra, primo. Te perdono, respondió. Ya basta de intimidar a las generaciones más jóvenes, bromeé. ¿Y qué hay de ustedes, chicos? Apuesto a que tampoco eran santos cuando eran más jóvenes. Oh, Liu Qian fue la peor, admitió Liu Bo, tirándola inmediatamente debajo del autobús. Sí, recuerdo que tú y Liu solían pelear todo el tiempo, dije, recordando algunos viejos recuerdos. Lo peor es que siempre me obligaban a elegir un bando, se rió Liu Bo. Eran absolutamente los peores. Bueno, por lo que recuerdo, Liu Bo tampoco era el más brillante, dijo Liu Qian. Una vez se comió un trozo de vidrio porque pensó que fortalecería sus intestinos. ¿Liu también lo hizo? Eso fue porque dijiste que era una técnica secreta que tu padre te estaba enseñando, murmuró Liu en su defensa. Ah, y Liu Qian solía hurgarse la nariz y limpiarse los mocos en la parte de atrás de mi camisa. No me enteré hasta mucho tiempo después, añadió Liu Bo. Oye, no vayas por ahí diciéndole a la gente que una señora solía hurgarse la nariz, insistió Liu Qian, aunque había una sonrisa en sus labios. Después de más risas y bromas sobre nuestra infancia, Liu Bo se volvió hacia mí y dijo: por cierto, nunca pensé que tú, de entre todas las personas, crecerías para convertirte en un lector. Liu asintió, sonriendo. Sí, eso fue lo más extraño.
Siempre pensé que terminarías peleándote con el hijo de un anciano o algo así tan pronto como ingresaras a la secta. Pero de alguna manera, te convertiste en un erudito tonto. Oye, Liu Bo, acaba de insultar a tu prima favorita. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bromeé. Liu Bo arqueó una ceja. ¿Desde cuándo te convertiste en mi prima favorita? Desde ahora, porque se están aliando contra nosotros, dije. Liu Bo sonrió y asintió, pero el resto de mis primos de repente parecieron preocupados, como si temieran lo que vendría después. Bueno, Liu En está enamorado de Liu Qian, dijo Liu Bo, soltando una bomba. Liu Qian y Liu En no eran tan parientes entre sí como yo lo era con ellos, pero aún así eran primos de alguna manera. Liu Bo, aparentemente ajeno a la tensión, continuó. Incluso se lo confesó. Ella lo rechazó brutalmente y él lloró, con mocos cayéndole por la nariz y todo eso. Creo que es suficiente, intervino Liu Qian, rompiendo la atmósfera tranquila. ¿Qué? Me pareció divertido, se encogió de hombros Liu Bo y se volvió hacia mí. Esto fue justo después de que entráramos en la secta del sol ardiente. Los chicos siempre intentaban acercarse a Liu Qian. Fue un año antes de que llegaras tú. Vaya. O era muy poco sociable o lo hizo a propósito. Yo apostaba por lo segundo. No estoy aquí para juzgar, pero en serio, ¿qué pasó con el asunto de las primas? Había muchas chicas guapas por ahí. De todos modos, no iba a tenerles rencor. Eran buenas personas. Pero ahora, al mirar a mis dos primos, no pude evitar verlos desde una perspectiva muy diferente. Pensándolo bien, normalmente nunca veía a uno sin el otro. ¿Habría alguna razón por la que Liuen fuera tan leal? Puede que ella lo haya rechazado al principio, pero, ¿seguiría siendo solo un flechazo o su relación se había convertido en algo más? Sacudí la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos no deseados. Esto no tenía nada que ver conmigo y ni siquiera quería saberlo. ¿Por qué Liu Bo tuvo que decirlo así? Te voy a meter la cara en esto, le amenazó Liu Qian en tono de broma a Liu Bo, señalando los paneles de calefacción que yo usaba como horno de cocina improvisado. Mi carne de ardilla ya estaba chamuscada. Somos una familia y no deberíamos hablar de tonterías como el amor romántico entre nosotros. Liu En estaba confundido. Yo los veo a todos como mis hermanos. Esto fue incómodo, principalmente porque vi un breve ceño fruncido en el ceño de Liu En, solo por una fracción de segundo. Observé a Liu En de cerca y noté la forma en que observaba en silencio a Liu Qian. La forma en que sus ojos se posaban en su cuello mientras ella reprendía a Liu Bo, todavía podía haber algo allí. Espera, ahora que sabía sobre esto, ¿estaba sobreanalizando todo? Además, quizás soy el único que considera esto extraño, dado que ciertos matrimonios no son inusuales aquí. Después de eso, hablamos más sobre nuestro tiempo en la secta del sol ardiente y, a pesar de algunos momentos incómodos, la noche terminó bien. Nos reímos, recordamos y finalmente nos acomodamos para dormir usando algunas de mis matrices para mantenernos alejados del suelo mojado. A la mañana siguiente, retomamos nuestro viaje, caminando con dificultad por un terreno cubierto de nieve hasta que finalmente apareció un bosque. Los árboles estaban desnudos y había más nieve de la que sabíamos qué hacer. Sin detenernos, entramos en el bosque. Era un laberinto de troncos altísimos y enredaderas enredadas. El aire frío era denso y el suelo bajo la nieve era irregular. Las enredaderas colgaban bajas, lo que nos obligaba a agacharnos y esquivar a medida que nos adentrábamos. El silencio se hacía sentir, roto solo por el ocasional susurro de las ramas. Parecía que el bosque se nos estaba cerrando encima. Un poco más adelante, nos encontraremos con el anciano, dijo Liu Qian. Mantén los ojos abiertos por si ves algo sospechoso. Nuestra tarea es explorar esta zona, ya que sabíamos que en los campos no habría ninguna bestia monstruosa. Avanzamos con cuidado por el bosque, evitando las ramas congeladas para no resbalar. No perdía de vista a Wu Yan, pero ella ya se había acostumbrado a moverse a ese ritmo. Incluso había desarrollado el hábito de pisar solo donde yo pisaba. Mientras nos movíamos, mis sentidos estaban en alerta máxima. Tanto mis ojos como mis sentidos de ki buscaban cualquier señal de peligro. Traté de detectar cualquier rastro de energía mental de una bestia monstruosa oculta, sabiendo que algunas podían camuflar su ki. Pero no encontré nada. Finalmente, nos topamos con un anciano con un atuendo extraño que estaba de pie sobre la nieve sin dejar ni una sola huella.
Vestía de negro, como mi abuelo, lo que indicaba su condición de anciano, pero también llevaba un gorro grueso de lana sobre la cabeza calva. Sabía que era para mantener la cabeza abrigada, pero se veía extraño combinado con el resto de su ropa. A pesar de lo que debió haber sido una larga estadía en el desierto, su apariencia era inmaculada, ni un pelo fuera de lugar. Llegaste, dijo el anciano, mientras exhalaba volutas de vapor. Más rápido de lo esperado, aunque no tan rápido como podrías haber llegado. ¿Notaste algo inusual en tu camino hacia aquí? No, dijo Liu Qian sacudiendo la cabeza. No hay bestias monstruosas, ni siquiera un lobo. El lugar parece muerto. Como era de esperar, asintió el anciano. Pero teníamos que estar seguros y ahora podemos planificar lo que viene a continuación. Parecía que había planes de mayor nivel en marcha, pero me preocupaban más las bestias monstruosas. ¿Por qué no habían atacado todavía? ¿Desde cuándo podían controlar su hambre? Se me ocurrieron dos posibilidades. O bien los lobos del trueno tenían algún tipo de plan, tal vez dirigidos por bestias monstruosas inteligentes, aterradoras, ya que esas bestias actuarían con un propósito, o bien habían luchado por territorio con otro grupo de bestias monstruosas y casi se aniquilaron entre sí. Mientras Liu Qian y el anciano discutían la misión en detalle, mi mente se dirigió a las monstruosas bestias. ¿Qué podrían estar planeando? ¿Podrían estar preparándose para atacar desde el subsuelo? Es poco probable. Incluso si cavaran una entrada lejos, un túnel tan largo seguramente sería detectado. Otra posibilidad era que hubieran aprovechado la nevada para borrar sus huellas. Si viajaban mientras nevaba, sus huellas se borrarían por la mañana. Por supuesto, todo esto también podría ser obra del hombre. Tal vez el jefe del clan o alguien más quería que ciertos ancianos se fueran de la ciudad y se estaba gestando un golpe de estado en casa. Hay tantas posibilidades, pero pocas pistas conducen a la verdad. Momentos como estos me recordaron que no era un detective. ¿Me había perdido algo en el camino? Capítulo 217. Después de un último intercambio de palabras con el anciano, Liu Qian recuperó un pergamino específico, que simboliza el final oficial de nuestra misión. Hasta ahora, esta misión había sido un montón de nada, pero era mejor que algo que sucediera. A veces, las cosas impredecibles eran divertidas, pero por ahora tenía demasiadas cosas que hacer. Con el pergamino en la mano, nos fuimos sin hacer mucho ruido. Navegamos rápidamente a través de los bosques nevados, donde cada árbol se erguía silencioso, cubierto de blanco. El familiar crujido de la nieve bajo nuestros pies se sentía tan fuerte como un disparo en una película de zombies. Con cada respiración, el aire frío llenaba nuestros pulmones y un característico olor a podrido emanaba de la nieve. Fue un poco frustrante no poder ver la situación. Aún así, no perdimos tiempo en pensamientos ociosos ni en miradas fijas. Los campos se extendían ante nosotros, áridos y pálidos bajo el cielo invernal, pero seguimos adelante sin detenernos. Esta vez, ni siquiera consideramos detenernos para descansar. El camino que teníamos por delante estaba despejado y nos concentrábamos en un solo objetivo: regresar. Consideré detenerme por Wu Yan, pero, irónicamente, ella era la que tenía más resistencia entre nosotros, incluso sin ningún entrenamiento formal. Los físicos extremos eran una tontería. Después de muchas horas de correr a toda velocidad, finalmente cruzamos los muros seguros de la ciudad exterior. Cerré los ojos cuando pasamos por los guardias de la puerta, activando la técnica de los 8 fantasmas mentales. Ahora que podía permitirme reducir mi virginidad, podía despilfarrar un poco. Como técnica de grado celestial, Eight Mind Phantoms tenía muchas ventajas además de su uso principal. Una de ellas era la capacidad de acceder a mi mente como la de un enemigo y recordar recuerdos con una claridad casi perfecta. Aún así, era un proceso delicado, algo que no se podía intentar descuidadamente durante el combate, y requería una memoria enfocada en el objetivo. En este caso, el objetivo eran mis propios recuerdos. Irónicamente, la técnica era más fácil de usar conmigo que con otros, aunque estaba diseñada para aprisionar otras mentes. Incontables pensamientos me invadieron como si mi vida estuviera avanzando a toda velocidad hasta que encontré lo que buscaba. Recuerdos de todos los detalles que conocía sobre bestias monstruosas, principalmente informes sobre actividades extrañas del pasado. Sin embargo, nada coincidía con la situación actual a la que nos enfrentábamos. Mi referencia más cercana fue un evento ocurrido hace 300 años cuando una bestia de nivel alma naciente intentó atacar a la secta perforadora del vacío.
Su inmortal intervino para manejarlo, por lo que muchos creían que el inmortal perforador del vacío todavía estaba vivo en la actualidad. Pero, como es habitual con estos supuestos inmortales, los registros eran escasos, sin un relato claro de lo que sucedió o cómo lo resolvió. Incluso entonces, sin embargo, no existía este patrón aparente de bestias desaparecidas. Quería aprovechar la oportunidad, ya que estaba muy metido en la memoria. Rara vez usaba los 8 fantasmas mentales en mí mismo, inseguro de los posibles efectos adversos. Pronto, los recuerdos de las técnicas de grado terrestre que había estudiado en la biblioteca del clan Song afloraron. Docenas de técnicas, la mayoría aprendidas para ampliar mi comprensión o usarlas como base. Nunca las había usado. Pero ahora analicé cuáles podrían beneficiar a Wuyan. Técnicamente, enseñar técnicas de clan a extraños estaba prohibido y se castigaba con la muerte o incluso con la aniquilación del clan. Sin embargo, yo estaba en una posición única. Podía afirmar que Son me lo había contado. Ella seguiría el juego y saldría airosa con un tirón de orejas. Nunca me había arriesgado a algo así en mi vida anterior, pero estar cerca de Son me había convertido en un delincuente. Además, las probabilidades de que alguien notara alguna técnica extraña aquí en nuestro lejano hogar y lo informara a la secta eran escasas. Había considerado usar las nuevas técnicas que había adquirido el clan Liu, pero no eran compatibles con Wuyan. Mientras me movía en piloto automático, siguiendo las firmas Qi de los demás, compilé un conjunto de técnicas para que Wuyan formara una base estable para su establecimiento de fundación. Se utilizó la técnica del rastro de la hoja para el movimiento, la resolución de la palma Yan para el ataque, el escudo de campana dorada para la defensa y la detección del calor de la carne para la exploración. Había otras técnicas que quería que aprendiera, como las relacionadas con el sigilo, pero era mejor empezar con estas. En realidad, cuantas menos técnicas se aprendieran, mejor. El dominio de una técnica versátil era el camino más beneficioso. Afortunadamente, estas técnicas se complementaron entre sí y se alinearon con aspectos que alteraron su vida, alineándose con su elemento, más compatible con su físico. Sin embargo, Wuyan necesitaba aprenderlas rápidamente, ya que una batalla peligrosa podría estar acercándose. Aquí está tu recompensa, dijo un anciano desconocido cuando llegamos al centro de la ciudad. Liu Qian nos entregó el pergamino y el anciano nos dio una docena de piedras espirituales. Liu Qian distribuyó 2 piedras a cada uno, incluso a Wuyan. Estuve distraída durante todo el proceso, todavía ejecutando la técnica esquiva de en segundo plano. Solo cuando llegamos al patio nevado de nuestra casa, con Speedy dormitando junto a la piscina congelada, lancé la técnica. Por un momento, todo parecía un sueño y mis pensamientos parecían confusos. Pero el fuerte golpe del viento frío en mi piel me devolvió la conciencia. ¿Estás cansado? Le pregunté a Wuyan. Después de usar una técnica de nivel celestial y viajar sin descansar, estaba exhausto. Pero ella simplemente negó con la cabeza y yo asentí. Bien. Comenzaremos el entrenamiento marcial de inmediato. Un alto nivel de cultivo por sí solo no te protegerá en la mayoría de las situaciones, le dije. Wuyan asintió, decidido. Bien, te demostraré las técnicas, empezando por la defensiva, que es la más fácil, dije, aplaudiendo y dejando que un zumbido resonara en mi garganta. El movimiento del ki se sentía extraño y áspero, y requería más ki del necesario, pero esto fue solo una demostración. El ki dorado se agitó en mi piel, burbujeando como luz solar líquida mientras se extendía hacia afuera, un aura brillante que formaba una campana protectora a mi alrededor. El ki yang dentro de él resonaba con un zumbido profundo y sutil, llenando el aire con una calidez vibrante que bailaba en suaves ondas sobre el suelo nevado. Bajo su toque, los copos delicados se derretían, dejando pequeñas manchas de tierra expuesta que se asomaban a través de la nieve. El calor no era duro sino relajante, como los primeros rayos del amanecer. Wuyan imitó cuidadosamente mis movimientos, su forma era como un reflejo controlado de los míos. Guió su ki por los mismos caminos, siguiendo cada corriente sutil que yo canalizaba. Sin embargo, cuando su ki surgió, fue un pulso modesto, que solo generó una ráfaga débil que rozó la nieve que nos rodeaba y la alejó. Bien, ya tienes los movimientos controlados, dije. Sentí un poco de decepción, pero era de esperar. Wuyan nunca había aprendido ni siquiera una técnica de grado mortal, ya que había trabajado como peón agrícola durante la mayor parte de su vida.
Adaptarse a las técnicas marciales llevaría tiempo, pero no podíamos permitirnos mucho. Necesitaba acelerar su entrenamiento. En los siguientes minutos le mostré los conceptos básicos de cómo deberían ser las técnicas. Si bien no había utilizado personalmente estas técnicas, estaba más que familiarizado con estilos de movimiento similares. Al final de nuestra práctica, un trozo de hierba asomó entre la nieve que habíamos derretido. Durante nuestra sesión, mi madre salió de la casa, observándonos con curiosidad. ¿Ya has vuelto?, preguntó ella. Pensé que tardarías más. No fue una misión difícil, respondí, viendo a Wuyan esforzarse por empujar su ki hacia afuera en forma de campana. Quizás necesitemos mejorar sus raíces espirituales para una regeneración de ki más rápida. Mi madre regresó con 2 tazas de té humeante. Yo tomé la mía, mientras que Wuyan se negó, así que mi madre bebió la suya. Mientras Wuyan practicaba, mi madre comentó: trata de no darle malos hábitos, como entrenar en el frío. Tengo mis razones, dije. Tenemos que entrenar duro porque se avecinan tiempos difíciles. Mi madre, que conocía los peligros del mundo, no discutió. Aunque no era una cultivadora, había formado parte de un clan de cultivadores durante décadas. No me pediría que dejara de entrenar a Wuyan. Cuídala, dijo. Y no te olvides de cuidarte a ti mismo. El cementerio está lleno de cadáveres valientes y madres que lloran en estos momentos. No quiero ser una de ellas. Su tono era firme. Sonreí, intentando aligerar el ambiente. No te preocupes, madre. He templado mi mente bajo muchos ríos y cascadas. Mi cuerpo está hecho de acero, venas de hierro, sangre de bronce. Esta última parte era un dicho muy conocido en la comunidad de guerreros. ¿Cascadas?, dijo una voz desde la casa. Mi padre salió, frotándose las manos para calentarse mientras caminaba junto a mi madre. Vivimos en una llanura. No hay cascadas por aquí. Tendrías que viajar mucho tiempo a caballo y llegar a las montañas para encontrar una. Probablemente habría entrado en medio de una conversación y se habría perdido el contexto. Aquí hay una cascada subterránea, dije, recordando un lugar de entrenamiento de mi juventud. Si saltas por uno de los pozos, llegarás a una fuente de agua subterránea. Como bien debe ser, respondió. Bueno, técnicamente todos los pozos de la ciudad toman agua de un gran lago subterráneo, y hay como una cascada de río ahí abajo, agregué. El lugar probablemente estaba destinado a ser un escondite secreto, pero no era un gran secreto si mi abuelo me lo había mostrado cuando tenía 7 años. Hablando del abuelo, acababa de entrar en mi rango sensorial. Momentos después, cruzó las puertas y miró de reojo a Wuyan antes de mirarme a mí. Allí estaba mi abuelo con su uniforme oscuro. De manera inusual, tenía el ceño fruncido dibujado en su rostro. ¿Por qué estaba molesto esta vez? Con suerte, no era por la vez en que rechacé su plan de incitar una guerra civil. Mi postura no había cambiado y sus ceños fruncidos no me harían cambiar de opinión. Sin saludar, dijo. Pronto habrá una reunión entre todos los miembros del clan de cultivadores y, después de eso, planeamos enviar a toda nuestra gente en misiones rápidas. Así que será mejor que estés preparado. Bueno, eso no sonaba muy prometedor. El invierno pasado había sido bastante agitado y ahora este parecía destinado a ser peor. Parecía que los disturbios del continente central estaban comenzando a manifestarse aquí también. Capítulo 218. ¿Pasó algo?, le pregunté a mi abuelo mientras venía a sentarse en el porche junto a nosotros, suspirando profundamente. No, y ese es el problema, no ha pasado nada, dijo, sacudiendo la cabeza y entrecerrando los ojos al ver el cielo nublado. A estas alturas, ejércitos de bestias monstruosas estarían aplastándose contra nuestras murallas, muriendo por docenas. Pero ninguno de los exploradores encontró ni un solo rastro. Ni pelos en los árboles, ni huellas, ni cadáveres. Un pesado silencio se instaló en el aire después de que dijo eso. Todos sabían que las cosas extrañas que sucedían no solían ser buenas noticias. Sin duda, a esta altura, algunas personas se estarán preguntando si esta ciudad sería solo otra estadística de uno de los lugares destruidos por bestias monstruosas. Era extraño, casi antinatural. Era como si todas las bestias monstruosas, e incluso los animales comunes, hubieran desaparecido de repente de los territorios cercanos administrados por el clan Liu. Había pocos animales en la calle en invierno, pero nunca ninguno.
Preguntamos a los clanes vecinos y nos informaron lo mismo, continuó, su expresión cambiando ligeramente. Al final, puede que tengamos que cooperar con nuestros rivales. Su rostro se torció en esa última parte como si hubiera mordido algo amargo. ¿Qué tiene eso de malo? Pregunté. En este caso, cuanto más se preste atención al problema, mejor será para todos nosotros. Sí, hasta que nos apuñalen por la espalda, respondió mi abuelo sin rodeos. ¿Crees que es así de sencillo? Esta rivalidad dura siglos. Han matado a muchos de los nuestros y nosotros hemos matado a muchos más de los suyos. Sonaba irritado, pero algo más llamó mi atención. ¿Por qué no estaba más enojado? Por lo general, estaría despotricando sobre cómo este era el momento perfecto para que el jefe del clan sufriera un accidente o para presionarme a tomar el mando. El hecho de que no lo hiciera era inquietante. Me hizo preguntarme si estaba planeando algo a mis espaldas. ¿Una guerra civil dentro del clan sería el último clavo en nuestro ataúd? Era casi como si hubiera olvidado esas ambiciones por completo. De todos modos, con todo lo que está pasando, un anciano no puede evitar preocuparse, dijo, sacándome de mis pensamientos. Quiero ver lo bueno que eres realmente, sacudirme un poco de óxido de mis viejos huesos. Preferiría no perder a mi nieto en la próxima guerra, así que si no eres lo suficientemente bueno, necesitas mejorar, y hacerlo rápido. No le presiones demasiado, intervino mi madre con suavidad. Con las batallas a la vuelta de la esquina, no queremos que se lastime antes de que siquiera pise el campo. Ella sabía que tenía poco poder para hacerle cambiar de opinión, pero esta era su forma sutil de intervenir. Mi padre puso una mano tranquilizadora sobre mi hombro y asintió. Parecía preocupado, pero parecía creer que estaría bien. Sin embargo, no fueron las reacciones de mis padres las que me preocuparon, sino las de mi abuelo. No importaba lo bien que se ocultaran las intenciones de alguien, las acciones siempre revelaban la verdad. Las acciones de mi abuelo ahora no encajaban con la imagen de un bruto codicioso dispuesto a incitar una guerra civil solo para apoderarse del clan y eliminar al actual jefe del clan, que resultó ser su sobrino. El abuelo se puso de pie, pisó la nieve blanda y dejó un rastro de pisadas mientras caminaba hacia la puerta. Cuando llegó, se dio la vuelta y gritó: ¿Vienes o no? Sí, por supuesto, respondí, levantándome para seguirlo. Cualesquiera que fueran sus verdaderas intenciones, solo el tiempo las revelaría. No tenía sentido preocuparse por eso ahora. De camino a la puerta, miré a Uruian y le dije: sigue practicando hasta que regrese. Mi abuelo y yo cruzamos la puerta uno al lado del otro y, de repente, su figura desapareció, moviéndose con una ráfaga de viento en lo que parecía ser una técnica de movimiento. Su objetivo era aumentar tanto la velocidad como el sigilo, aunque este último efecto era solo parcial. Todavía podía sentir su presencia. Sin dudarlo, activé mi propia técnica de movimiento y lo perseguí. Su técnica parecía una técnica de grado terrestre, pero en realidad era una adaptación personal basada en su comprensión del elemento viento. Imitaba el poder de una técnica de grado terrestre, pero carecía del refinamiento de una auténtica. Técnicas como estas nunca podrían alcanzar el mismo nivel de maestría que aquellas que lograban un rastro. Pronto, estaba solo un paso detrás de él mientras él barría los tejados del distrito comercial, saltando finalmente hacia el pozo central de la ciudad. Por suerte, nadie lo estaba utilizando. El pozo parecía de la época medieval, con un anillo de piedra alrededor y un pequeño techo encima. Mi abuelo desapareció en el pozo sin que nadie lo viera. Tuve que esperar un momento para tener una oportunidad clara de seguirlo sin llamar la atención. Lo último que queríamos era que alguien sospechara que algo le había pasado al agua. Sin embargo, esa preocupación quedó para más adelante, ya que la oscuridad se cernía sobre mí y solo quedaba un pequeño círculo de luz arriba, como un faro brillante. Utilizando el ki para agudizar mi visión, pude distinguir una gran caverna toscamente excavada debajo, con un río que canalizaba el agua hacia adentro y otro que la llevaba hacia afuera. Un olor flotaba en el aire, como algas y algo dulce que no podía reconocer. Justo antes de aterrizar en el agua, formé una plataforma de jade translúcido debajo de mí, flotando mientras me acercaba al lugar donde sentí la presencia de mi abuelo. El agua irradiaba una ola de frío y yo sentía el frío en mi piel aunque no tocaba el agua. Aunque había perdido la mayor parte de su ki, este lugar no podía ser simplemente una cueva cualquiera. Junto al río había una enorme caverna, lo suficientemente grande como para parecerse a un campo de fútbol.
Perfecta para un campo de entrenamiento, aunque tendríamos que evitar las técnicas explosivas para evitar que la caverna se derrumbara sobre nosotros. Eres rápido, observó mi abuelo, con un tono desafiante en su voz. ¿Eres tú o solo tu técnica? Tal vez sea la técnica, respondí encogiéndome de hombros. ¿Por qué no lo averiguamos? Sonrió. A pesar de todo, a este anciano le gustaba pelear. Podría haberlo superado rápidamente al ritmo que habíamos marcado si hubiera sabido hacia dónde nos dirigíamos, pero no estaba allí para poner en evidencia a mi abuelo. Le permitiría conseguir sus pequeñas victorias. Después de todo, era un hombre mayor. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pregunté, mirando alrededor de la oscura caverna. La única fuente de luz era el delgado haz que descendía del pozo y proyectaba un tenue resplandor sobre el agua que se encontraba debajo. Bueno, te traje aquí para poner a prueba tu fuerza, respondió, con una voz tranquila que no esperaba. De esta manera, sabré para qué tipo de misiones estás lista y en qué casos podría tener que mover algunos hilos para protegerte. Por un momento, pensé que podría lanzar un gran discurso sobre mi destino como jefe del clan o algo igualmente dramático. El entorno ciertamente tenía ese tipo de atmósfera. Bueno, este lugar es definitivamente mejor que nuestro pequeño patio para entrenar, dije, aunque no pude evitar agregar. Pero me preocupa un poco que haya derrumbes si hacemos todo lo posible. No te preocupes por eso. Este lugar es más sólido de lo que parece, me aseguró. Mira con atención. ¿Puedes decirme qué es este lugar? Al examinar las paredes, noté marcas repetitivas. A juzgar por los patrones, no parece una formación natural, pero tampoco son marcas dejadas por picos o cinceles. Quien hizo esto probablemente utilizó una técnica a gran escala para tallarlo rápidamente, observé, notando las formas geométricas poco naturales en las paredes. No es una mala evaluación, asintió el abuelo. Ahora bien, ¿cómo y por qué crees que surgió este lugar? ¿Se suponía que esto sería una sesión de entrenamiento o un concurso? No soy un experto en rocas, pero supongo que se trata de una mina de piedra espiritual abandonada, una cámara o bóveda secreta, o tal vez una tumba. Hay otras posibilidades, pero estas parecen las más probables. También podría ser un refugio oculto, pero si ese fuera su único propósito, supongo que estaría mejor construido, dije. También podría haber sido el escondite de algún culto secreto, pero incluso eso habría hecho que el lugar fuera mejor construido, a menos que fuera solo el lugar donde reunían a las víctimas que estaban a punto de sacrificar. Estás en el camino correcto, asintió mi abuelo con aprobación. Este lugar sirvió como una especie de tumba para el fundador de nuestro clan, que era un cultivador de la formación del núcleo en su apogeo. Anunció esa última parte de manera dramática, como si fuera una gran revelación. Aunque las leyendas del clan hablaban del fundador, muchas historias eran exageradas y pocos las consideraban basadas en hechos. El miembro promedio del clan se enorgullecía de esas historias y de la idea de tener un antepasado de la formación del núcleo. Sin embargo, nadie lo sabía con certeza. Pero ya había verificado el nivel de cultivo del fundador durante mi conversación con el líder de la secta del Sol Ardiente, quien lo había mencionado al describir el legado de mi antepasado. De todos modos, basta de hablar. Prepárense para la pelea, dijo mi abuelo, y en una ráfaga de viento arremolinado, desapareció de su lugar. Él fue quien empezó toda la conversación. Yo solo estaba allí para disfrutar. Aunque estaba oculto por su técnica, la oscuridad no era precisamente una ventaja para él. No podía verlo, pero dudo que él pudiera verme bien, así que ambos tuvimos que confiar en nuestros sentidos ki. Siguiendo el débil rastro de ki que dejó atrás, noté que su movimiento trazaba un patrón delgado y sinuoso en forma de S. Su velocidad era buena, pero no particularmente impresionante para alguien de su nivel de cultivo. Para cuando reapareció ante mí, dirigiendo un puñetazo a mi estómago, podría haber tenido tiempo de beber una taza de café, metafóricamente, por supuesto. Di un paso atrás y lo esquivé con facilidad. Mi abuelo respiró profundamente y, de repente, el viento cambió a mi alrededor, como un remolino que salía de su boca y me atraía hacia él. Él no se contuvo y aprovechó el impulso para darme un codazo directo a la garganta. Esquivar no era una opción ya que su velocidad base superaba con creces la mía debido a nuestra diferencia de cultivo. Sus técnicas tampoco eran nada impresionantes, pero sabía cómo usarlas bastante bien. Cuando su codo se acercó a mi garganta, se materializaron 3 capas de barrera similares a esponjas que absorbieron el impacto de su brazo.
En lugar de resistirme, me moví con el impulso, me di la vuelta y lo señalé con el dedo. Garra de luna caída. Una espada de viento silenciosa salió disparada de la punta de mi dedo, apuntando a su pecho. En lugar de esquivarlo, mi abuelo blandió el puño y rompió la hoja de viento invisible. No es de extrañar, dado que no estaba haciendo todo lo posible. Era más bien una señal de que había alcanzado mi objetivo y podría haber intensificado la ofensiva si hubiera sido necesario. ¿Qué pasa con ese ataque débil? Preguntó, frunciendo el ceño. Escuché a Liu Qian decir que dominaste la garra de luna caída que te envió. ¿Pero qué es esto? Levanté una ceja. ¿Estaba intentando provocarme o realmente no entendía el propósito de ese golpe más débil? Volví a mover la mano y el silencio permaneció en el aire por un momento, como si nada hubiera pasado. Entonces, con una explosión de poder y un sonido atronador, una enorme e invisible hoja de viento se disparó hacia él, cortando el aire y liberando una hermosa canción. Podía controlarlo lo suficientemente bien como para detenerlo antes de que le causara algún daño real, pero ahora le estaba mostrando un vistazo de mi verdadera habilidad. Su ceño se profundizó y rápidamente levantó sus manos, concentrando todo su ki en ellas en preparación. Si esto fuera una pelea real, habría lanzado más cuchillas de viento a sus extremidades indefensas y a su garganta. Capítulo 219. Cuando vi la hoja de viento acelerándose hacia el anciano, que estaba convocando cada onza de poder solo para tener una oportunidad de bloquearla, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Acaso entendía lo que era esquivar? Tuve que contenerme conscientemente, debilitando la técnica en caso de que su bloqueo no fuera suficiente y pudiera terminar dividándolo en dos. Normalmente, incluso una garra de luna caída con toda su potencia tendría dificultades para matar a un cultivador de fundación establecida. Pero eso suponía que el cultivador pertenecía a la secta Sol Llameante y tenía una técnica defensiva de grado terrestre. El viento chocó contra el viento y el abuelo aplastó la debilitada garra de la luna caída. Antes de que pudiera decir nada, hizo un gesto con la mano similar al que hice cuando lancé la garra de luna caída, aunque fue más una bofetada que un corte preciso. Ni siquiera empleó una técnica de grado terrestre, solo una ráfaga de viento de área de efecto que me envió volando hacia las paredes de la caverna. Algunos ataques simplemente no se pueden esquivar, dijo el abuelo como si estuviera impartiendo alguna sabiduría antigua. Pero mi técnica podría haber sido esquivada. Había elegido una de las formas más arriesgadas de manejar un ataque como el mío. Mientras me precipitaba hacia la pared de la caverna, amortigué mi aterrizaje con una gruesa barrera de jade gelatinoso que ya no parecía translúcido. Sentí como si hubiera aterrizado con fuerza sobre una masa blanda. Un impacto extrañamente cómodo. Casi inmediatamente, me puse de pie nuevamente, listo para defender o atacar nuevamente. Por lo que había visto hasta ahora, el elemento del abuelo era sin duda el viento. Había desarrollado varias técnicas a partir de su comprensión del mismo. Una técnica de movimiento que aumentaba la invisibilidad, una fuerza de succión y una explosión de área de efecto. Pero era una mala configuración de técnicas. El establecimiento de la fundación se llamaba así por una razón. Era una etapa para construir una base sólida, no para cubrir todas las debilidades. Con esta variedad de técnicas, las probabilidades de que el abuelo alguna vez avanzara hacia la formación del núcleo eran de escasas a nulas. Lo más probable era que fracasara y perdiera todo su cultivo, la reacción estándar por no avanzar hacia el establecimiento de la fundación. Muchos habían intentado avanzar mientras estaban heridos y habían muerto. Pero a pesar de todo, el abuelo lanzó otro ataque, acercándose a mí con su técnica de movimiento. A estas alturas, ya había empezado a entender su ritmo. A pesar de manejar el viento, luchaba con una ferocidad agresiva, un estilo que chocaba con su elemento y sus técnicas tampoco lo acompañaban bien. Cuando se acercó lo suficiente para alcanzarlo con el brazo, comenzó a lanzar rápidos golpes que dejaban imágenes fantasmales que lo hacían parecer una sura con muchos brazos. Su velocidad era vertiginosa. Era imposible saber qué brazo atacaría. Parecía una técnica de grado mortal, efectiva especialmente contra aquellos de cultivo inferior. Pero una vez más, la mayoría de las técnicas fueron efectivas contra los cultivadores más débiles. En lugar de jugar según sus reglas, activé la técnica de poder del caballo galopante, retirándome rápidamente para que sus golpes golpearan el aire vacío, haciendo que el real fuera irrelevante. Mientras retrocedía, mi espalda chocó contra algo. No quedaba mucho espacio detrás de mí.
Estaba literalmente contra la pared. Al ver la oleada de golpes que se dirigía hacia mí, me apresuré a pensar en una estrategia. A menos de un segundo de que se acercara, solo me vino a la mente una idea, aunque no estaba seguro de lo efectiva que sería. Armadura de jade danzante. Asura. Hice los movimientos necesarios para invocar a un soldado de jade, pero esta vez solo hice sus brazos. Los brazos de jade flotaron en el aire y cada uno chocó con una de sus imágenes residuales. Formé guantes de jade verde sobre mis puños y también ataqué. Para mi sorpresa, sus ataques eran tan rápidos que golpeaba a través de cada imagen residual. Técnicamente, cada golpe era real. Mientras nos enzarzábamos en un intercambio cuerpo a cuerpo, esperaba que la experiencia del anciano me venciera, pero en cambio, estábamos igualados. O bien no estaba poniendo todo su esfuerzo, o bien no tenía tanta experiencia en batalla como yo pensaba. Lo primero no tenía mucho sentido. No tenía motivos para contenerse en una andanada de puñetazos que no me causaría daño duradero. Nuestro enfrentamiento fue extraño. El combate fue desafiante. Él me superó físicamente y yo estaba principalmente a la defensiva. Sin embargo, esto no me estaba llevando al límite. Tal vez así era como se suponía que debían sentirse los combates normales, pero no se parecían en nada a los combates a los que estaba acostumbrado. Cuando entrené con Song, fue abrumador. No importaba cuánto lo intentara, no podía vencerla, pero aguantar incluso un segundo más contra ella era una prueba de que había mejorado. Podía ir con todo mi instinto asesino, sabiendo que mis ataques no la harían ningún rasguño. Cada combate llevaba mi mente al límite, obligándome a predecir sus movimientos, ya que no podía seguir su ritmo. Cancelé los brazos de Jade y me incliné hacia sus golpes ahora que sabía que cada uno era real. Cuando se acercaba un puñetazo, se formó una pequeña barrera de jade justo a tiempo, que absorbió el impacto pero se rompió por la fuerza. A esa corta distancia, me lancé hacia adelante, cerrando la brecha hasta que estuve a solo unos centímetros de él y le di un cabezazo en la nariz. Este tipo de movimiento me habría dejado en el suelo 10 de 10 veces contra Son. Dadas nuestras diferencias físicas, apenas le hice daño, pero fue suficiente para que retrocediera un paso, lo que me permitió pasar y liberarme de la pared. Antes de que pudiera aprovechar la ventaja de estar detrás de él, agitó el brazo y provocó una ráfaga de viento que me empujó hacia atrás. Podría haber intentado atravesarlo con fuerza bruta, pero no tenía mucho sentido. Sus técnicas se parecían a las de grado terrestre, una ventaja para los cultivadores de fundación establecida. Sin embargo, carecían del refinamiento necesario para ser verdaderamente de grado terrestre. Nunca alcanzarían un rastro. Por eso no fui tan cauteloso como podría haber sido en otras circunstancias. Un trace en mitad de la batalla podría alterar todo el equilibrio, lo cual era un riesgo que no estaba dispuesto a tomar a la ligera, independientemente del oponente. Las técnicas marciales aquí eran como las artes marciales en mi mundo. Se usaban para superar las diferencias de fuerza y a menudo decidían el resultado entre dos luchadores igualados. En este caso, las técnicas de nivel terrestre podrían cerrar la brecha entre la recolección de ki y el establecimiento de la base. Pero si ambos luchadores eran igualmente hábiles, bueno, había una razón por la que existían las categorías de peso en mi último mundo. No parecía que mi abuelo hubiera aprendido ninguna de las técnicas de nivel terrestre que habíamos traído. Tal vez se consideraba demasiado viejo para nuevos trucos y estaba contento con su conjunto de movimientos actual. Durante los siguientes minutos, más ataques de viento volaron en mi dirección, y esquivé la mayoría de ellos mientras tomaba nota del repertorio de movimientos del anciano. Primero vino una técnica de movimiento de viento silencioso, seguida de una explosión de área de efecto, luego una patada increíblemente rápida acelerada por la ausencia de resistencia del viento. Esencialmente, todos sus ataques eran combinaciones de estas tres técnicas utilizadas de diversas maneras. Manejó su elemento con destreza, demostrando décadas de experiencia. Sin embargo, su estilo de lucha no se alineaba en absoluto con el elemento viento. Un enfoque de ataque rápido hubiera sido más efectivo y podría haberme derrotado en unos pocos movimientos. Aún así, cuanto más mostraba sus intentos de crear técnicas de viento para cubrir sus debilidades y compensar la falta de técnicas de grado terrestre del clan, más claro se volvía que incluso con un talento de primer nivel, mi abuelo no lograría abrirse paso hasta la formación del núcleo. Su base era mediocre. En términos de juego, había asignado puntos de habilidad a todos los árboles equivocados.
De cualquier manera, ya había visto suficiente. Era hora de terminar con esto. Invoqué un brazo esquelético verde gigante y lo lancé hacia mi abuelo. Esperaba que saltara hacia atrás o intentara bloquearlo y fallara. Pero aunque mi abuelo carecía de la experiencia de combate que debería tener alguien de su edad, no era ningún tonto. Había aprendido mucho más que yo durante esa lucha. En lugar de bloquear o retirarse, cargó directamente hacia mí con una sonrisa confiada, empleando su técnica de movimiento del viento para moverse más rápido de lo que normalmente podía reaccionar. Mi primer pensamiento fue usar el rayo, pero lo descarté de inmediato. Podría herirlo. No quería que el abuelo entrara herido en la próxima guerra. Eso podría provocar su muerte. Había otras técnicas que podía usar, movimientos que no dañarían a alguien como Son Son, que podía idear un contraataque o una defensa incluso antes de aterrizar. Pero el abuelo no era Son Son. Le faltaban muchas cosas en comparación con ella, eso estaba claro. Estaba claro que con ese movimiento me había acorralado y no podía manejar la situación sin arriesgarme a lesionarlo. Esta fue su victoria. El brazo esquelético de Jade gigante se disipó en una niebla verde, y antes de que desapareciera por completo, el abuelo ya estaba al alcance de su brazo. Entonces, usé más de la mitad de mi ki para formar un capullo parecido a un chicle a mi alrededor. Su puñetazo provocó ondas en la esfera, empujándome hacia atrás hasta que el capullo se estrelló contra la pared. No hubo ondas de choque. Caí dentro, sintiéndome como si estuviera en un globo de agua. Pero al final, salí ileso. Dejé de lado el capullo y levanté las manos en señal de rendición. Está bien, tú ganas, dije. El anciano frunció el ceño. Ah, qué pena. Solo me estaba sacudiendo el óxido. Han pasado décadas desde que peleé con alguien así. Por lo general, los ancianos y cultivadores en su etapa rara vez peleaban entre sí. En su mayoría intimidaban a los cultivadores más jóvenes y actuaban como disuasivos. Eres muy talentoso en lo que se refiere a pelear y rápido con los pies. Pero realmente necesitas trabajar en mejorar esa apariencia espeluznante tuya, dijo el abuelo, sonriendo mientras hacía algunos estiramientos suaves. Parecía bastante enérgico. ¿Talento para pelear? Supongo que eso tenía sentido en un lugar como este. Por lo general, yo era más del tipo de persona que se preparaba, lo que me ayudaba a tener un mejor desempeño en las peleas. Cuando pensaba en talentos de lucha, siempre pensaba en Son Son. Incluso si estuviéramos en la misma etapa de cultivo, no podía verme derrotándola sin una preparación exhaustiva. ¿Quieres jugar otra ronda? Preguntó el abuelo. No sacudí la cabeza. Tengo que guardar algo de ki para cultivarme más tarde. Esta pelea había sido algo aburrida. La brecha entre un lugar como este y la secta del sol ardiente no se trataba solo del talento para el cultivo, sino también del talento para la lucha. Había muchos cultivadores de reunión ki en la secta del sol ardiente que probablemente podrían derrotar a mi abuelo. Ah, bueno, es una pena, el anciano se encogió de hombros. Pero deberíamos volver a entrenar en algún momento. Aprendí algo en esta pelea. Un hombre orgulloso como mi abuelo admitiendo abiertamente eso. ¿Era este el mismo hombre que estaba dispuesto a iniciar una guerra civil por orgullo? Deberías intentar esquivar más, le dije, ofreciéndole un consejo genuino pero también intentando evaluar su reacción. El viento no es exactamente un elemento defensivo fuerte. Por la gran imagen que tenía de él, esperaba que la aceptara de mala gana o la reconociera en silencio mientras se negaba exteriormente, todo por su orgullo. La última vez que intenté esquivarlo, un bastardo de Fu le cortó la cabeza a mi hermano, dijo con calma. La revelación desmoronó todas mis suposiciones y planes, a veces era para predecir este tipo de interacciones. Había una razón más profunda por la que ya no esquivaba ataques. Probablemente era la misma razón por la que había desarrollado una colección tan inusual de técnicas de viento. De todos modos, lo hiciste bien, dijo el abuelo. Eres capaz de defenderte y evadir a la mayoría de los cultivadores de la fundación establecida. Lo mejor que los clanes tienen para ofrecer es la fundación establecida, por lo que deberías estar a salvo en cualquier misión. ¿Los clanes? Pregunté un poco desconcertado. ¿Por qué mencionaba clanes? ¿No deberíamos preocuparnos más por las bestias monstruosas? No me digas, ¿se estaba tramando algún tipo de complot oculto? ¿Los clanes planeaban aprovechar este momento caótico para traicionarse entre ellos? Genial. Complicaciones. Puede parecer que soy capaz de manejar estas cosas, pero eso se debió principalmente a que trabajé junto a Son Son.
Ella siempre garantizó mi seguridad. ¿Pero qué me pasaba aquí? No era un lío en el que quisiera enredarme. Me refería a los clanes en un sentido más metafórico, ya sabes, como una figura retórica, dijo el abuelo, dando marcha atrás rápidamente. De todos modos, habrá una reunión aquí en la caverna subterránea el próximo lunes. Asignaremos tareas a todos los miembros del clan y revisaremos los protocolos para emergencias y escenarios de peores casos. Una semana, ese fue todo el tiempo que tuve para entrenar lo máximo posible en Wuyan. También tendría que preparar un régimen para que ella lo siguiera durante el tiempo que yo estaría fuera. Una semana no era mucho para alguien con la velocidad de aprendizaje de Wuyan. Además, no podía escribirle las cosas por escrito, no tenía ojos para leer. Además, necesitaría reservar horas cada día para mi cultivo, ya que saltármelo no sería una opción. Tenía mucho que hacer. Capítulo 220. Pasó rápido una semana en la que estuve muy ocupada. Parecía que se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos y, al final, a pesar de todos mis esfuerzos, seguía sintiéndome insegura de todo. Sin mí, solo podía esperar que Wu Yan no se impacientara e intentara abrirse paso hasta el establecimiento de la fundación. Le había advertido innumerables veces, pero los niños rara vez escuchaban. Independientemente de su talento, si tenía una alineación elemental que no le convenía, su viaje de cultivación podría terminar prematuramente. Su comprensión aún no estaba a la altura de su potencial en bruto, por lo que teníamos que vigilarla de cerca. Si tan solo hubiera nacido en una familia marcial con el entrenamiento y la mentalidad adecuados, Wu Yan tenía la mejor oportunidad de sobrevivir a su supuesta muerte a los 18 años si realmente tenía un físico extremo. Miré hacia el techo de la caverna subterránea y al resto de los miembros del clan que se habían reunido aquí. ¿En qué estás pensando?, preguntó Liu Qian, de pie junto a mí con el resto de mis primos de la secta del Sol Ardiente. Incluso los gemelos estaban allí. Nada. Solo estaba distraída, imaginando lo fácil que sería provocar un derrumbe y matarnos a todos, respondí. Quiero decir, este lugar es secreto y todo eso, pero es un lugar terrible para una reunión con un número tan grande de personas. Un espía probablemente podría acabar con todos nosotros de una sola vez. Tu mente funciona de manera extraña y aterradora, comentó Liu Qian, mirándome fijamente. Ten esto en cuenta para el futuro. Es mejor reunirse en algún lugar con salidas abiertas, hay muchas tierras agrícolas sin usar, le aconsejé. El honorable mayor realmente tiene una visión visionaria de las cosas, dijo el gemelo de aspecto afeminado, indicando que era el hermano. Casi gemí en voz alta ante el título. No era particularmente especial aquí. Liu Bo era el mayor valiente, Liu En era el mayor feroz y Liu Qian era la hermana mayor hermosa. El único que realmente disfrutaba de este elogio era Liu Bo, a quien le encantaba que lo llamaran mayor valiente. Poco después, comenzó la reunión. El jefe del clan ocupó su lugar en una plataforma de piedra y comenzó a discutir estrategias para lidiar con los lobos del trueno y otras bestias monstruosas. Entraron en detalles sorprendentes, especialmente cuando se trataba de los lobos del trueno. Sus siglos de experiencia en la lucha contra estas criaturas se reflejaban en sus conocimientos. Al final, debido a circunstancias imprevistas, hemos decidido colaborar en una misión de exploración con los otros clanes, anunció el jefe del clan. El rostro de mi abuelo se abrió al oír eso. Sin embargo, no parecía sorprendido, lo que indicaba que el jefe del clan no había tomado esa decisión por su cuenta, sino que había consultado a otros de antemano. El clan Fu y el clan Jie han aceptado nuestro acuerdo. Para marcar nuestra alianza con el clan Zhu, hemos organizado el matrimonio entre la hija del jefe del clan Zhu, Fu Yating, y nuestro propio Liu Feng, declaró el jefe del clan, lanzando una mirada en mi dirección. El resto de los miembros del clan siguieron su ejemplo, con expresiones inexpresivas e ilegibles. El jefe del clan continuó. Además, para el clan Jie, mi hija Liu Qian se casará con el joven maestro del clan Jie, Jie Chen. Por supuesto, estos matrimonios solo se confirmarán después del invierno, con más negociaciones para asegurar beneficios adicionales si nuestro lado se desempeña mejor. Supongamos que no hubiera oído el desliz de mi abuelo la semana pasada. En ese caso, tal vez hubiera creído que los clanes tenían la intención de trabajar juntos. Me volví hacia Liu Qian y le sonreí. Felicitaciones por el matrimonio, querida prima. Ella me miró con los ojos entrecerrados y captó mi tono al instante. Veo ese brillo burlón.
Y sí, sé que estás deseando vengarte después de entrometerte en tu relación cuando Fuyatin estaba cerca. Para que quede claro, mi supuesto prometido tiene 12 años. Oh, no sabía que te gustaran las caras frescas, bromeé, sonriendo más de lo necesario. Liu Qian esbozó una sonrisa falsa, sabiendo perfectamente que ignorarme le dolería menos que su fingida diversión. Era su manera de devolverme la broma. Pero yo tenía más de lo que me decía. No hay de qué preocuparse, lo entiendo. A veces puede resultar difícil conectar con gente de tu edad. Esta vez, no reaccionó, lo que le quitó la gracia a mis bromas. Sin embargo, a pesar de las bromas, ambos sabíamos que había una posibilidad considerable de que nuestros matrimonios se anularan antes de que terminara el invierno. En el caso de Liu Qian en particular, enviarla lejos no tendría sentido después de todo lo que el clan había invertido en su entrenamiento. Además, tenía talento, al menos para los estándares de aquí, en el campo. Esto no hizo más que reforzar mi sospecha de que los clanes no tenían intención de cooperar, sino que incluso podrían traicionarse entre sí a gran escala, probablemente hasta el punto de extinguirse. El matrimonio de Liu Qian probablemente se disolvería de todos modos. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que me equivocara, pero de cualquier modo me prepararía para lo peor. Recordé cómo mi abuelo me había asegurado que me enfrentaría a los cultivadores del establecimiento de la fundación durante lo que se suponía que sería una oleada de bestias. Eso por sí solo insinuaba la posibilidad de batallas de clanes, o incluso una guerra civil. Y si mi abuelo estaba tan seguro de mi seguridad, sugería que podría ser necesario en los conflictos que se avecinaban. Aún así, esperaba que mi abuelo y los demás al menos postergaran sus planes sanguinarios hasta la primavera. Si lo decidían ahora, podría ser más fácil hacer que las muertes parecieran accidentales en invierno, pero también sería más riesgoso para todos. El primer acto de cooperación será explorar el territorio enemigo. Cada clan ha prometido enviar solo cultivadores de recolección de ki o de nivel inferior, anunció el jefe del clan. Respetaremos ese acuerdo y haremos exactamente eso. Un murmullo recorrió la multitud, algunos miembros hablaban de honor como si nuestro clan fuera el único con integridad. Los ancianos y yo hemos elegido cuidadosamente a nuestro equipo y, al final, decidimos enviar a los mejores. Rugió el jefe del clan, con la voz cargada de emoción, probablemente ensayada. Liu Qian, Liu Fen, Liu Bo, Liu En, Liu Lia y Liu Long. Estos jóvenes miembros representan a los mejores y mostrarán la fuerza de nuestro clan. No estaba completamente seguro de por qué querían que nosotros, la prometedora generación más joven, fuéramos, pero tal vez fue porque nuestro entrenamiento con la secta del Sol Ardiente nos convirtió en los más fuertes entre los cultivadores de reunión de Ki. Después de más discursos entusiastas sobre la gloria del clan y algunos relatos exagerados de nuestra historia de honor, la reunión terminó. Todos salieron por una salida oculta, mientras los elegidos para la misión nos quedamos para hablar en privado con el jefe del clan. Cuando la multitud se fue, el líder del clan parecía más tranquilo, ya no era el hombre que hacía propaganda que había sido momentos antes. En general, la gente percibía a los que hablaban en voz alta o amenazaban a los demás como poderosos, y esos tipos a menudo exudaban cierta confianza. En ambos mundos, si bien los grandes habladores podían ser peligrosos, eran los tranquilos los que más me preocupaban, ya que sus intenciones eran más difíciles de leer. Tomemos como ejemplo al líder de la secta del Sol Ardiente. Nunca lo había visto amenazar a nadie ni alardear de la grandeza o la gloria pasada de la secta. Cuando solo quedamos nosotros, el jefe del clan se acercó y dijo con calma: partirán mañana. Tengan cuidado y traten de asegurarse de que los otros clanes dejen atrás la mayor cantidad posible de sus cultivadores de recolección de ki. Bueno, él simplemente lo dijo abiertamente. Casi esperaba que este fuera el tipo de misión en la que se hablara de puñaladas por la espalda a puertas cerradas, no de forma tan clara. Pero, por otra parte, nuestro equipo estaba formado en su totalidad por personas de la secta del Sol Llameante, e incluso los gemelos Templador Corporal habían sido incluidos. Nos sentimos honrados de que nos hayas elegido para esto, dijo Liu Long, el gemelo de apariencia más femenina. Su expresión era de felicidad, como si esto fuera realmente un honor. No podía entender bien su entusiasmo. No podía ver la situación en la que se encontraba. Los gemelos estaban claramente allí para actuar como un amortiguador entre nosotros y cualquier amenaza potencial. Si los clanes decidían empezar a atacarnos sutilmente, probablemente empezarían por los más débiles, es decir, los gemelos.
Servirían como una advertencia temprana para el resto de nosotros si algo salía mal. ¿Por qué otra razón los cultivadores de templado corporal estarían en esta misión? Parecía inevitable que las puñaladas por la espalda formaran parte de esta supuesta cooperación entre los tres clanes contra una amenaza desconocida, pero no cuestioné la estrategia del líder del clan. Había muchas posibilidades de que los otros clanes tuvieran planes similares en mente. Al día siguiente, después de despedirme de mis padres y darles instrucciones de último momento a Wu Yan y Speedy, estaba a punto de irme cuando Wu Yan se acercó y me abrazó por primera vez. Sonreí y le devolví el abrazo. Luego me uní a mi equipo en la puerta de la muralla exterior. Todos íbamos vestidos con ropa gris, casi blanca, en caso de que necesitáramos mimetizarnos con la nieve. Después de algunas breves discusiones sobre las formaciones, donde se colocarían los miembros más débiles y el ritmo que mantendríamos, resolvimos todos los detalles y nos aseguramos de que todos conocieran sus funciones. Luego, partimos. Salimos temprano por la mañana y llegamos al borde del bosque al atardecer, justo antes de que el sol estuviera a punto de ponerse. En circunstancias normales, habríamos acampado aquí, ya que viajar en la oscuridad cuando estamos cansados puede ser riesgoso. Pero era aún más peligroso llegar tarde y darles a los otros grupos la oportunidad de planear estrategias, tal vez tendiendo trampas para tomarnos desprevenidos. Liulia, Liulong, seguidme y pisad solo donde yo pise. El suelo está helado, así que si os sentís cansados, avisadnos. Disminuiremos la velocidad para no correr el riesgo de caer en este terreno, les advertí. Ellos asintieron y siguieron adelante. Cuando la oscuridad se instaló por completo, habíamos recorrido una distancia razonable a través del bosque, llegando a lo que podría considerarse el límite del territorio de los lobos de trueno, un lugar donde los lobos de trueno merodeaban incluso en los meses de verano. Técnicamente estábamos en el punto de encuentro, pero sin un punto específico designado, teníamos que mantener nuestros sentidos ki en alerta, esperando detectar la presencia de otro equipo. Sí, no confiábamos en ellos lo más mínimo. Antes de encontrarnos con los otros equipos, creo que deberíamos decidir quién liderará nuestro grupo, sugirió Liu Qian. Asentí. Tu padre debería haber designado a alguien. Ya conoces la situación del clan. No puede mostrar favoritismo. Ciertas personas están esperando un paso en falso para echarme la culpa, respondió ella, saltando de rama en rama en la silenciosa oscuridad que nos rodeaba. Creo que deberías tomar el mando, Liu Feng. ¿Por qué? Pregunté. No era el momento de fingir modestia. Sabía que era un candidato sólido para ser líder del equipo, pero necesitaba entender su razonamiento. Porque tienes experiencia con bestias monstruosas y eres muy hábil en el manejo de complots turbios, señaló. Son buenos puntos, pero no necesariamente me convertían en el mejor líder para esta misión. Sabía poco sobre las fortalezas y debilidades de mis compañeros de equipo o sobre sus técnicas específicas. Creo que deberías ir tú al frente, respondí, pero te ofreceré sugerencias si noto que algo no va bien. El segundo al mando me convenía más. Me convertía en un objetivo menos vulnerable y, si Liu Qian era atacada primero, aún podía tomar represalias. Mi principal vulnerabilidad era que me eliminaran antes de desplegar mis formaciones, que podían ser letales contra cualquiera en la reunión Qi. Incluso en una emboscada, podía dar vuelta a la situación si las condiciones eran las adecuadas. Si un oponente apuntaba a los débiles, apuntaba a los gemelos. Si apuntaba a los fuertes o al líder, apuntaba a Liu Qian. Mientras mantuviera un perfil bajo, era poco probable que me atacaran primero. ¿Por qué yo? Preguntó Liu Qian con tono tranquilo. Hay demasiadas razones para enumerarlas aquí, respondí, consciente de que el otro equipo podría tener técnicas para escucharnos. Pero el liderazgo implica más que conocimiento, y aunque yo pueda superarte en teoría, creo que eres el mejor líder en general. No era prudente discutir abiertamente nuestras fortalezas y debilidades, así que lo mantuve vago. Después de vagar por ahí durante varios minutos, finalmente percibí algunas señales de Qi. Deben pertenecer a los otros equipos. No pude evitar preguntarme si Fu Yating estaba entre ellos. Fin del capítulo 220.